Cuando Thomas Berger, de 32 años, pasó por delante del taller mecánico en el que había trabajado durante 10 años antes de ser despedido, injustamente 6 meses antes, no esperaba ver a su antiguo jefe corriendo hacia él con mirada desesperada. Robert Mueller, el hombre que lo había humillado delante de todos sus compañeros, que lo había acusado de robo sin pruebas, que lo había echado a la calle como si fuera basura, ahora le suplicaba de rodillas que volviera. La razón estaba aparcada detrás de él. Un Ferrari Roma rojo brillante valorado en 300.000 euros. Pertenecía a una mujer rubia con un traje gris que observaba la escena con los brazos cruzados. Esa mujer era Julia Hartmann, hija del propietario del mayor concesionario de Ferrari del sur de Alemania, y su motor tenía un problema que ningún mecánico podía resolver. Pero lo que nadie sabía, y que lo cambiaría todo, era el secreto que conectaba a Thomas con ese Ferrari y con la familia Hartmann. Un secreto que tenía que ver con una noche 6 meses antes, un accidente de coche y un anciano al que Thomas había mantenido el corazón latiendo con sus manos mientras esperaban a la ambulancia. Si estás listo para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El taller mecánico Müller había sido una institución en Stuttgart durante más de 40 años. Situado a pocos kilómetros de la fábrica de Porsche, se había labrado una reputación por su capacidad para tratar a los vehículos más valiosos del mundo con el cuidado que se merecían. Los clientes venían de toda Alemania, a veces incluso del extranjero, porque sabían que allí sus coches estarían en manos expertas. El letrero rojo con el caballo rampante brillaba bajo el sol de Suabia como una promesa de excelencia, y el olor a aceite de motor y goma quemada se mezclaba con el aire del campo circundante para crear una atmósfera que solo los verdaderos entusiastas de los coches podían apreciar. Thomas Berger había sido el alma y el corazón de este taller durante una década. Había llegado a los 22 años, recién graduado de la escuela técnica, con las manos ya manchadas de grasa y los ojos llenos de pasión por los motores. Su padre había sido mecánico antes que él, y su abuelo antes que su padre. La familia Berger siempre había vivido de los motores, transmitiendo secretos y técnicas de generación en generación como un legado más valioso que cualquier dinero. Thomas tenía el talento en la sangre, esa habilidad casi mística de escuchar un motor y comprender exactamente qué le pasaba, como un médico que escucha un corazón enfermo. Sus compañeros decían que hablaba con las máquinas, y, en cierto modo, era cierto. Con los años, Thomas se había convertido en el mecánico más solicitado del taller. Los clientes lo pedían específicamente porque sabían que sus Ferraris, Porsches y Mercedes rugirían como nuevos cuando los devolvieran. Robert Mueller, el propietario, lo sabía perfectamente. Sabía que sin Thomas, el taller perdería la mitad de su valor. Pero Robert también era un hombre consumido por la envidia, incapaz de soportar el hecho de que un empleado fuera más valorado que él. La caída de Thomas había comenzado 6 meses antes, en una gris mañana de noviembre. Habían desaparecido del almacén piezas de repuesto muy caras, por valor de más de 20.000 euros. Sin dudarlo, Robert señaló a Thomas y lo acusó de ladrón delante de todos sus compañeros. No tenía pruebas, solo suposiciones y el deseo de deshacerse de alguien que le hacía sentir inferior. Thomas había intentado defenderse, explicar que no había robado nada, que en 10 años ni siquiera se había llevado un solo tornillo que no le perteneciera. Pero Robert no había querido escuchar. Lo despidió sin previo aviso, sin indemnización, sin referencias, y amenazó con denunciarlo si causaba algún problema. Los 6 meses siguientes habían sido los más difíciles de la vida de Thomas. Ningún taller de la zona quería contratarlo porque el rumor sobre el supuesto robo se había extendido como la pólvora. Tuvo que ganarse la vida con trabajos ocasionales. Hacía trabajos no declarados para amigos y conocidos mientras las facturas se acumulaban y sus ahorros se esfumaban. Vivía en un pequeño apartamento en Esslingen con su madre viuda, una mujer de 65 años que necesitaba costosos tratamientos para la diabetes que la había aquejado durante años. Aquel día de mayo, Thomas regresaba de una entrevista de trabajo que había salido mal, recibiendo un rechazo que le había quitado otra parte de su esperanza.
Caminaba por la calle donde se encontraba el taller de Mueller, no por masoquismo, sino porque era el camino más corto hasta la parada del autobús. Mantenía la mirada baja, los hombros encorvados bajo el peso de la humillación y la frustración. Entonces oyó la voz, una voz que reconoció inmediatamente y que le hizo hervir la sangre. Robert Mueller corrió hacia él, con el rostro rojo como un tomate, jadeando. Detrás de él, en el patio del taller, Thomas vio una escena que lo dejó atónito. Allí estaba un Ferrari Roma rojo con el capó abierto, rodeado por tres mecánicos que se rascaban la cabeza desconcertados, y junto al coche, una mujer rubia con un traje gris hablaba animadamente por teléfono con gestos nerviosos. Robert llegó hasta Thomas y, para su gran sorpresa, lo agarró del brazo con ambas manos. Las palabras que salieron de su boca fueron las últimas que Thomas esperaba oír. Le rogó que volviera, que le ayudara, que le salvara del desastre. El Ferrari pertenecía a la hija de Victor Hartman, el cliente más importante del taller y propietario de una cadena de concesionarios de coches que generaba millones en ingresos anuales. El motor tenía un misterioso problema que nadie podía diagnosticar, y si no se resolvía antes del anochecer, Hartman rescindiría todos los contratos con el taller. Thomas lo miró a los mismos ojos que lo habían mirado con desprecio 6 meses antes, acusándolo de ser un criminal. La ira se apoderó de él, mezclada con una amarga satisfacción al ver a su torturador tan derrotado. Podría haberse marchado, haberlo dejado en su desastre, saborear su caída como una venganza servida en frío, pero entonces su mirada se posó en la mujer rubia que seguía al teléfono. Había algo en ella que le resultaba familiar, algo que no conseguía identificar. Y cuando ella se dio la vuelta y sus miradas se cruzaron, Thomas sintió que su corazón se detenía por un momento. No era posible. No podía ser ella. Y sin embargo, esos ojos azules, ese perfil fino, esa cicatriz casi invisible en la sien izquierda, eran inconfundibles. Era la mujer del accidente, la mujer que había llorado desesperadamente mientras Thomas le practicaba la reanimación cardiopulmonar a un anciano en la carretera 6 meses antes. La noche que lo había cambiado todo, la noche de la que Thomas no había hablado con nadie, volvió con la fuerza de una ola. Era el 15 de noviembre, 3 días después de la liberación de Thomas. Esa tarde, conducía su viejo BMW Golf por una carretera rural desierta de regreso de Stuttgart, después de haber buscado trabajo en vano durante todo el día. Era tarde, casi medianoche, y la lluvia torrencial hacía casi imposible la visibilidad. El limpiaparabrisas luchaba contra el agua, que parecía caer a raudales, y Thomas agarraba el volante con los nudillos blancos, preguntándose cómo le diría a su madre que esta entrevista de trabajo también había salido mal. La calefacción del Golf apenas funcionaba y el frío de noviembre, junto con la desesperación, se le metía en los huesos. Entonces vio los faros, dos conos de luz que atravesaban la oscuridad de forma antinatural, dirigidos hacia el cielo en lugar de hacia la carretera. Se acercó y comprendió. Un coche se había salido de la carretera y había volcado en la cuneta. El corazón le dio un vuelco cuando aparcó su coche a un lado de la carretera. Los focos iluminaban una escena de pesadilla. Thomas frenó bruscamente y corrió hacia el vehículo. Era un Mercedes Clase S, un coche de lujo que estaba completamente destrozado. La carrocería estaba arrugada como papel de aluminio. Los fragmentos de cristal esparcidos por todas partes brillaban bajo la lluvia como macabros diamantes. El conductor seguía dentro, un hombre mayor con el pelo blanco, inconsciente y cubierto de sangre. Thomas consiguió abrir la puerta y sacarlo con cuidado, por miedo a las lesiones en la columna vertebral, pero sabiendo que tenía que actuar con rapidez. Mientras lo tumbaba sobre la hierba mojada, oyó que otro vehículo se detenía. Una mujer salió del coche y echó a correr, llamando al hombre por su nombre. ¡Papá!, gritaba. ¡Papá! Era joven, rubia, guapa, a pesar del horror que contorsionaba su rostro. Se echó a llorar junto al anciano y le rogó a Thomas que hiciera algo. El hombre no respiraba. Thomas no dudó.
Comenzó la reanimación cardiopulmonar con la precisión que había aprendido años atrás en un curso de primeros auxilios, contando las compresiones, insuflando aire en los pulmones del anciano y rezando en silencio para que funcionara. Los minutos parecían horas mientras la mujer lloraba y la lluvia los empapaba a todos. Cuando finalmente llegó la ambulancia, el corazón del hombre volvía a latir. Los paramédicos le dijeron a Thomas que había salvado una vida, que el anciano habría muerto en esa zanja si él no hubiera intervenido. La mujer lo abrazó, temblando, balbuceando palabras de agradecimiento entre lágrimas. Thomas se marchó antes de que ella pudiera preguntarle su nombre. No quería reconocimiento, no buscaba recompensa. Simplemente se alegraba de haber estado en el lugar adecuado en el momento adecuado. Volvió a su coche y siguió conduciendo, en casa, sin saber que ese hombre, Victor Hartman, era uno de los empresarios más ricos de Baden-Württemberg y que esa mujer era su hija, Julia. Ahora, 6 meses después, Julia Hartman estaba ante él en el patio del taller de Müller, y Thomas finalmente entendió por qué el destino lo había llevado allí ese día. Julia no lo reconoció de inmediato. Era una noche oscura. Llovía a cántaros y ella estaba demasiado conmocionada para grabar en su memoria el rostro de su Salvador. Pero cuando Thomas se acercó al Ferrari y comenzó a examinar el motor, algo en su postura, en la forma en que movía las manos, le resultó extrañamente familiar. Era algo en la forma en que inclinaba la cabeza mientras escuchaba el motor, una concentración casi reverencial que la cautivó. Era como ver a un artista trabajando, alguien que no solo reparaba una máquina, sino que se comunicaba con ella. Robert Mueller lo seguía como un cachorro, prometiéndole el oro y el moro si resolvía el problema. Le ofreció dinero, inmediatamente, la reincorporación, incluso una participación en el taller. Thomas lo ignoró, completamente concentrado en el motor. Era un problema sutil, el tipo de defecto que solo un oído entrenado podía detectar, una anomalía oculta entre 1000 componentes que funcionaban perfectamente. Tras 20 minutos de meticuloso análisis, durante los cuales nadie se atrevió a hablar, lo comprendió. Alguien había manipulado el sistema electrónico, un elaborado acto de sabotaje disfrazado de defecto mecánico. No fue un accidente, sino un ataque deliberado. Thomas se enderezó y miró a Robert directamente a los ojos. Le dijo que podía arreglarlo, pero con dos condiciones. En primer lugar, quería una disculpa pública por las falsas acusaciones de robo. Segundo, quería saber quién había robado realmente las piezas de repuesto 6 meses antes, porque estaba seguro de que Robert lo sabía. El silencio que siguió fue sepulcral. Julia observó el intercambio con creciente interés, intuyendo que había mucho más en juego que una simple reparación. Robert palideció, tartamudeó, dudó y finalmente se derrumbó. Confesó que había sido su hijo David quien había robado las piezas de repuesto para pagar sus deudas de juego. Robert lo había encubierto y había culpado a Thomas porque era el chivo expiatorio perfecto, demasiado honesto para defenderse agresivamente, demasiado orgulloso para suplicar. ¿Te gusta esta historia? Dale un me gusta y suscríbete al canal. Ahora pasemos al vídeo. Julia escuchó cada palabra. El disgusto se reflejaba en su rostro. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Cogió su teléfono y llamó a su padre. Le contó todo lo que acababa de oír, con voz firme a pesar de la ira. Cuando colgó, miró a Robert con un desprecio que lo hizo temblar. Le informó de que su padre rescindiría todos los contratos con el taller Müller, no por el Ferrari, sino por la forma en que había tratado a un hombre inocente. Luego se volvió hacia Thomas y le preguntó si aún podía reparar el coche. No para Robert, sino para ella. Thomas asintió. No era el tipo de hombre que trataba mal a personas inocentes. Castigaba a los culpables. Volvió al trabajo y en 3 horas, el Ferrari Roma volvió a rugir a la perfección. Julia lo observó todo el tiempo y cuanto más lo miraba, más fuerte se hacía la sensación de familiaridad. Fue cuando Thomas se limpió las manos con un paño y se volvió hacia ella cuando el recuerdo la golpeó como un rayo. Esos ojos oscuros, esas manos fuertes, esa forma tranquila de moverse. Era el hombre que había salvado a su padre.
Julia permaneció inmóvil durante un largo rato. Su corazón latía con fuerza. Lo había buscado durante meses, a ese hombre sin nombre que había desaparecido en la noche después de realizar un milagro. Gracias a su oportuna intervención, su padre se había recuperado completamente del accidente y desde entonces no había dejado de preguntarse quién era su salvador. Habían contratado detectives privados, puesto anuncios en los periódicos, ofrecido generosas recompensas, pero el hombre parecía haberse desvanecido en el aire, como un ángel que había aparecido solo para cumplir su misión y luego había desaparecido en la oscuridad de la que había venido. Ahora lo había encontrado, y no por casualidad. El destino había entrelazado sus caminos de una manera que parecía sacada de una novela, con una precisión que desafiaba toda lógica y probabilidad. Pero aún había algo que no cuadraba. ¿Por qué nunca se había puesto en contacto con ella? ¿Por qué nunca había intentado obtener una recompensa por lo que había hecho? En el mundo de Julia, todo el mundo siempre quería algo. Nadie hacía nada gratis. Thomas vio el reconocimiento en los ojos de Julia y comprendió que su secreto había sido descubierto. Se preparó para las preguntas que inevitablemente le harían, para las explicaciones que tendría que dar. Sintió un nudo en el estómago, no por miedo, sino por la vergüenza de tener que hablar de aquella noche, que él siempre había considerado simplemente como lo correcto. Julia le preguntó si era él el hombre de aquella noche. Thomas asintió en silencio. Ella le preguntó por qué nunca había dicho nada, por qué había desaparecido. Él respondió simplemente que no había hecho nada especial, que todos habían pensado en él. Ella habría hecho lo mismo en su lugar. No quería dinero ni reconocimiento. Solo quería que su padre se recuperara. A Julia se le llenaron los ojos de lágrimas. Le dijo que no entendía por qué su padre lo había buscado por todas partes, por qué quería darle las gracias personalmente, por qué la recompensa era de 50,000 euros. Y Thomas nunca se había presentado. Thomas sonrió con amargura. Le contó su historia, el despido injusto, la reputación arruinada, los meses de búsqueda infructuosa de empleo. Le dijo que no había buscado una recompensa porque creía en la bondad desinteresada, porque su padre le había enseñado que a un hombre se le juzga por cómo trata a aquellos que no pueden devolverle nada. Julia escuchó en silencio y con cada palabra se dio cuenta de que estaba ante un hombre diferente a todos los que había conocido. En el mundo en el que había crecido, el mundo de los ricos y poderosos, la gente siempre llevaba la cuenta y esperaba algo a cambio de cada gesto. Thomas era todo lo contrario. Pasaron las siguientes horas juntos. Hablaron, primero en el patio del taller, luego en una cafetería cercana y por último, durante un paseo por las calles de Stuttgart mientras se ponía el sol. Thomas le contó su vida, le habló de su madre enferma, de sus sueños rotos y de la pasión por los motores, que era lo único que le quedaba. Julia le contó su vida llena de cargas, de ser la heredera del imperio de Erwin, de las expectativas aplastantes y de la soledad que sentía a pesar de estar siempre rodeada de gente. Se trataba de dos mundos diferentes que se encontraban, dos corazones solitarios que se reconocían. Y mientras caía la noche sobre Stuttgart, ninguno de los dos quería que la conversación terminara. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Julia se lo contó todo a su padre, que quiso ver a Thomas inmediatamente. Victor Hartmann era un hombre imponente, a pesar de su edad, con unos ojos penetrantes que parecían leer el alma. Cuando abrazó a Thomas y lo sostuvo como a un hijo, las lágrimas le corrían por el rostro marcado por la edad. Le dijo que le debía la vida y que una vida no se podía pagar con dinero. Le ofreció un trabajo en su empresa, no como mecánico, sino como director técnico del departamento de servicio, un puesto en el que podría aprovechar su talento y le pagarían lo que se merecía. Thomas aceptó, pero con la condición de que pudiera seguir trabajando en motores cuando quisiera. Victor se rió y aceptó. La madre de Thomas por fin podría recibir la mejor atención posible. Victor se aseguró personalmente de que la atendieran los mejores especialistas de Múnich y cubrió todos los gastos sin discutir. Por primera vez en años, Thomas vio sonreír a su madre, sin rastro de preocupación en sus ojos.
El taller de Mueller cerró en 3 meses. Sin los contratos con los Hartman y con su reputación arruinada tras hacerse pública la historia del falso robo, Robert ya no podía mantener el negocio a flote. Thomas no sintió ninguna satisfacción al verlo caer. La venganza nunca había formado parte de su naturaleza. Solo sentía una tranquila tristeza por un hombre que se había destruido a sí mismo con sus propias manos. Pero el mayor cambio en la vida de Thomas no fue profesional, fue Julia. Lo que había comenzado como gratitud se transformó poco a poco en algo más profundo. Se veían casi todos los días y encontraban excusas para pasar tiempo juntos. Ella lo llevaba a cenas elegantes. Él la llevaba a comer spätzle en posadas escondidas que solo conocían los lugareños. Ella le mostraba el mundo de los privilegios. Él le mostraba el mundo de la sencillez, y en este intercambio, ambos encontraron algo que no sabían que estaban buscando. Fue durante un paseo nocturno por las orillas del río Neckar cuando Julia le confesó lo que sentía. Le confesó que se había enamorado de él, no por gratitud, no porque hubiera salvado a su padre, sino por cómo era él, por su amabilidad, su humildad, por cómo la hacía sentir vista y no juzgada. Thomas la miró a la luz de la luna. Esta mujer que podría haber tenido a cualquier hombre del mundo y había elegido a él, un mecánico sin un centavo que lo había perdido todo. Y él entendió que el amor no sigue la lógica del mundo, que no tiene nada que ver con cuentas bancarias o diferencias sociales. La besó por primera vez esa noche, y el río se llevó todos sus miedos. 2 años después de aquella tarde en el patio del taller, Thomas Berger se encontraba ante un altar en la Catedral de Stuttgart. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras veía a Julia Hartman caminar hacia él del brazo de su padre. Estaba preciosa con su vestido blanco, pero no fue su belleza exterior lo que le dejó sin aliento. Fue la luz de sus ojos, la seguridad de su paso, la promesa de una vida juntos que estaba a punto de pronunciar. Los invitados eran una mezcla improbable de sus dos mundos. Por un lado, empresarios y aristócratas con trajes de diseño. Por otro, mecánicos y comerciantes con chaquetas que solo se ponían en ocasiones especiales. La madre de Thomas estaba sentada en la primera fila, sana y radiante, con un pañuelo en la mano para secarse las lágrimas de alegría. La ceremonia fue sencilla y emotiva. Los votos que se intercambiaron no hablaban de riqueza ni de estatus, sino de respeto, apoyo y verdad. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, los aplausos que llenaron la catedral fueron sinceros y sentidos. En la recepción, Victor Hartman pronunció un discurso que conmovió a todos hasta las lágrimas. Habló de la noche del accidente, del hombre sin nombre que lo había salvado y luego había desaparecido, de la búsqueda de meses que no había llevado a ninguna parte. Relató cómo el destino había unido a este hombre y a su hija de la manera más inesperada, y concluyó diciendo que si eso no era una señal de que ciertas cosas están escritas en las estrellas, no sabía qué podía ser. Thomas escuchaba con los ojos húmedos, con la mano firmemente agarrada a la de Julia. Pensó en todo lo que había pasado para llegar a ese momento. El despido injusto, los meses de desesperación, la noche en que había salvado a un desconocido sin esperar nada a cambio. Todas las piezas del rompecabezas habían cobrado sentido. Todo el sufrimiento le había preparado para esta felicidad. 3 años después de la boda, Thomas y Julia tuvieron una hija llamada Sophie, con los ojos de su padre y la sonrisa de su madre. Thomas se había convertido en el director general del departamento técnico del Imperio Hartman, pero todos los sábados por la mañana todavía se le podía encontrar en el taller, con las manos manchadas de aceite, enseñando a los jóvenes mecánicos los secretos de su oficio. Julia había transformado parte del negocio familiar en una fundación que concedía becas a jóvenes de entornos desfavorecidos, sabiendo que el talento no entiende de clases sociales y que el mundo estaba lleno de Thomas Bergers esperando su oportunidad. Victor, que ahora tenía 80 años pero seguía estando muy lúcido, pasaba los días mimando a su nieta y contando a todo el que quisiera escucharle la historia de cómo un mecánico sin un centavo le había salvado la vida y luego se había ganado el corazón de su hija. El taller donde todo había comenzado había sido comprado por la familia Hartman y convertido en un centro de formación para jóvenes mecánicos.
Una placa sobre la entrada declaraba que este lugar estaba dedicado a todos aquellos que creen en la bondad desinteresada. Thomas solía pasar por allí y observaba a los jóvenes aprender el oficio que él amaba. Y cada vez pensaba en lo extraña y maravillosa que era la vida. Cómo un acto de bondad en una noche lluviosa podía desencadenar una cadena de acontecimientos que lo cambiarían todo. Cómo el destino había transformado el peor día de su vida, el día en que lo despidieron, en el primer paso hacia una felicidad que no sabía que merecía. Porque la verdad es que nunca sabemos a dónde nos llevarán nuestras decisiones. No sabemos qué puertas abrirán nuestros gestos, ni siquiera los más pequeños. Pero si siempre elegimos la bondad, si ayudamos a los demás sin esperar nada a cambio, la vida tiene una forma de recompensarnos que supera todas las expectativas. Thomas Berger había aprendido esto de la manera más hermosa, y cada noche, cuando llegaba a casa y encontraba a Julia y Sophie esperándolo, sabía que esta lección valía más que cualquier Ferrari que hubiera reparado jamás. Si esta historia te hace creer que la bondad puede cambiar el mundo, deja un pequeño corazón abajo para hacérmelo saber. Y si realmente quieres apoyar historias como esta, contadas por personas reales con corazones reales, en un mundo que a menudo olvida lo que realmente importa, puedes dejar un pequeño y sincero agradecimiento utilizando la función super agradecimiento que aparece a continuación. Cada gesto cuenta, al igual que el de Thomas cuando se detuvo en esa carretera oscura sin esperar nada a cambio, porque tú has decidido quedarte hasta el final. Y eso te hace tan especial como el protagonista de esta historia.